Hola chicos, este es el segundo video que estoy haciendo sobre álgebra lineal, guiándome en el contenido del curso de álgebra del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Lo estoy tratando de hacer lo más simple posible y ojalá que me entiendan. Cualquier cosa que necesiten, ya saben que me pueden escribir y bueno, empecemos. Bueno, como vimos en el video anterior, yo traté de mostrarles un ejemplo de cómo se analizan ciertas cosas que pasan cotidianamente con vectores. Bueno, ahora vamos a verlo en la parte matemática, cómo analizarlos. Bueno, entonces, los vectores que nosotros vamos a trabajar generalmente van a ser los que están en el eje de coordenadas R3. Nosotros ya conocemos el eje de coordenadas R2, el que tenían las flechitas X, Y. ¿Se acuerdan? Este era X positivo, Y positivo, X positivo. Acá es, Y negativo. Y para este lado poníamos los X negativos. Bueno. Acá vamos a trabajar, lo que más nos van a dar para trabajar es en R3. Ahora le agregamos el eje Z. Acá en este espacio encontramos, por ejemplo, un cuadrado o un círculo. Y este es el espacio tridimensional, el que vamos a estar generalmente más trabajando, porque ahora tenemos el eje X positivo, el eje Y positivo y el eje Z positivo para arriba. Y acá, como vemos que yo traté de dibujar, van los X negativos, para este lado van a ir los Y negativos, para abajo vamos a poner los Z negativos. Por ejemplo, en un espacio tridimensional vamos a encontrar un cubo. Pasamos este cuadrado, ahora lo expandemos, ahora le tiene profundidad. Y antes teníamos un círculo, pero ahora podemos trabajar con una esfera. Bueno, ahora las cosas tienen profundidad. Bueno, ahora ya nos ubicamos con el tema de los ejes. Bueno, entonces, para dibujar los vectores vamos a necesitar el origen, que es donde empieza el vector. Si estamos trabajando en R2, ese punto, o sea, el origen va a tener dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Por ejemplo, la coordenada X puedo decir que es el punto 1, o sea, cuento un cuadradito en el vector X, en el eje X. Y por ejemplo, la coordenada Y puede ser el número 2. Entonces cuento 1 y 2. Entonces, donde se unen estos dos puntos, ahí es el origen del vector. Ya tengo el primer punto del vector. Y el extremo del vector, que es donde va a estar la punta de la flecha, es lo mismo. Estoy trabajando en R2, necesito dos coordenadas. Una en X, por ejemplo, el extremo del vector va a ser 5, x5, y por ejemplo en Y puede ser el punto 10 cuadraditos de Y y 5 cuadraditos en X. Entonces en la unión de estos dos tengo el extremo. Uno estos dos puntos y le dibujo la flechita. Entonces ahí yo tengo un vector en R2. Bueno, ahora yo les voy a enseñar a dibujar con un vector en R3, pero no es nada del otro mundo. Igualmente nadie les va a pedir que dibujen un vector en R3. Siempre es bueno saber, así que por las dudas se los voy a explicar. Bueno, les conviene usar un cuaderno cuadriculado y van a tratar de ser lo más meticuloso posible para hacer el eje. Bien, por la rayita yo hago el primer eje, el Z. Bueno, normalmente. Después acá voy a hacerle el eje
X positivo, que es derechito también. Acá, cuando voy a armar el eje Y, voy a poner la regla acá, cortando los cuadraditos por la mitad. Así. Acá queda el eje Y. Supónganle que quiero dibujar el punto 1, 1, 3. Como se darán cuenta, esta es la coordenada X, la primera, la segunda es la Y y la tercera es la Z. Voy a empezar por la coordenada Z. Lo que primero voy a hacer es contar 1, 2, 3. Esta es la coordenada Z. 3. Acá en este 3 yo voy a dibujar dos coordenadas, una X y una Y, coordenadas fantasmas le digo yo. Voy entonces a hacer lo mismo. ¿Ven? Muy suavecito escribo yo. Y acá dibujo la coordenada X. O sea, estas mismas dibujé, pero a la altura 3. Ahora sí dibujo X e Y. X1, cuento un cuadradito. Acá pongo el número 1, X1, y acá es Y1. Entonces cuento 1, acá va la otra. Entonces lo que hago es cruzarlos. Y listo. Este es el punto 1, 1, 3. Ahora escribo acá formalmente el 1 y escribo acá formalmente el 1. Esto sería el origen del vector en R3. Ahora si yo quiero el extremo, hago lo mismo. Por ejemplo, el vector 3, 1, 5. Entonces empiezo por el eje Z. Acá es 3, 4, 4, 5. 5. Y después, en este 5, armo un eje fantasma XY. X3, este sería el X fantasma, 1, 2, 3, pero este X corresponde acá, ¿no? Al verdadero, en el verdadero escribo el 3. Y 1, 1, acá. Pero en el verdadero corresponde hacer la unión. Y después este puntito se eleva hasta la altura 5, que es según los ejes fantasmas acá. Acá sería el punto 3, 1, 5. Y ahora lo que hago es la unión. Y conseguí el vector de origen 1, 1, 3 y extremo 3, 1, 5. Entonces acá pongo la flechita, la punta de la flechita. Bueno chicos, y acá les quería mostrar bien cómo queda el vector, ese mismo vector que dibujamos en papel y lápiz, con papel y lápiz en un cuaderno. Acá está en un programa, así lo ven bien, el programa GeoGebra. Ven que está en el espacio, no está pegado en ninguno de los planos principales. Está flotando en el aire, digamos.